Muy bien, vamos a estudiar entonces el transporte celular. Por supuesto, entre todas las modalidades de transporte que pueda haber dentro de la célula o dentro de la célula y fuera, tenemos dos tipos principales de transporte. Uno, que se produce sin necesidad de energía, porque son procesos físicos espontáneos, y otros que se producen con necesidad de energía. Cuando estoy hablando de que necesitan energía, ¿a qué me estoy refiriendo? Al ATP. O sea, tiene que haber ATP presente para que pueda darse ese tipo de transporte. Vamos a empezar con lo más sencillo, que además, al menos uno de estos procesos ya nosotros hemos estudiado en tercero de la ESO. Vamos a ver si nos acordamos. Dentro de sin necesidad de energía tenemos la difusión. ¿Te acuerdas de algún proceso donde se estudió la difusión? Estamos hablando del paso de sustancias a través de una membrana permeable. ¿Qué significa que una membrana es permeable? Que deja pasar todo, ¿no? Tenemos una membrana permeable. Podemos tener una membrana semipermeable o impermeable. En el caso de la difusión, estamos hablando de una membrana permeable. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo esa membrana aquí, tanto de aquí hacia acá como de aquí hacia acá pueden pasar sustancias. Entonces, el caso más conocido de este proceso de difusión, que es un proceso, como digo, espontáneo, que se produce físicamente de forma natural, es el que se produce en los alveolos pulmonares. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los alveolos pulmonares? Intercambio de CO2. Nosotros le llamamos intercambio, ¿vale? La cosa es que si yo tengo aquí oxígeno y tengo aquí dióxido de carbono, la membrana del alvéolo pulmonar es permeable a estos gases. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esta concentración aquí de oxígeno. Vamos a hablar del oxígeno primero. Tengo 5 aquí y tengo 2 aquí. ¿Qué es lo que ocurrirá? Si esto es el alvéolo pulmonar interno, la parte interna del globito, y esta es la parte externa, vamos a suponer que es un capilar sanguíneo, que es donde van los gases, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo esta concentración porque acabo de respirar, o sea, mi oxígeno está dentro de mis alvéolos pulmonares, cuando este oxígeno llega aquí y se pone en contacto con esta pared del alvéolo y el capilar que está pasando por aquí y que no tiene oxígeno porque viene con sangre sucia, ¿qué es lo que ocurriría si esa membrana es permeable? El oxígeno pasa directamente hacia acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén equilibradas las concentraciones. Entonces, estas moléculas pasarán hacia acá hasta que se equilibren las concentraciones, ¿sí? Lo mismo ocurrirá con el dióxido de carbono. Si la sangre que está viniendo por aquí es sangre cargada con dióxido de carbono y dentro del alvéolo lo que tengo es una alta concentración de oxígeno y no tengo dióxido de carbono, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Qué es lo que ocurrirá con el dióxido de carbono? O sea, si la sangre que está viniendo por aquí está cargada de dióxido de carbono y aquí no hay dióxido de carbono, ¿qué es lo que pasará? Que el dióxido de carbono pasa hacia allá. Entonces, a este fenómeno nosotros le llamamos intercambio gaseoso. No es exactamente un intercambio, sino es una difusión que ocurre espontáneamente a través de la membrana del alvéolo pulmonar. ¿Lo ves? Esto es el mismo fenómeno que si yo tengo un vasito de agua y pongo un cubito de azúcar. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar? Se disuelve, pero además se reparte. Se reparte para igualar las concentraciones. La concentración se vuelve homogénea, se reparte. Es el fenómeno de la difusión. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a otro proceso que se llama ósmosis, que es un proceso también espontáneo, sin embargo se produce cuando la membrana es semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que deja pasar unas cosas y otras cosas no.
Entonces vamos a explicarlo con un recipiente. Vamos a suponer que tenemos aquí un recipiente, que tenemos aquí una membrana semipermeable y que no deja pasar, vamos a suponer que este es el nivel del agua, aquí tenemos una disolución de esta manera, que está separada por esta membrana, ¿sí? Sí. Entonces aquí tenemos esta concentración y aquí tenemos esta. Si a través de esta membrana puede pasar el agua, pero no pueden pasar las sustancias, ¿qué es lo que ocurriría? Porque el agua pasa más para allá y menos para acá. O sea, el agua pasaría desde aquí hasta aquí, ¿sí o no? Sí. ¿Hasta cuándo? O sea, esto empieza a subir, este nivel empieza a subir y este nivel empieza a bajar. ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta cuándo pasa el agua? Hasta que el nivel de concentración sea el mismo. Hasta que la concentración sea la misma, es decir, hasta que la proporción entre agua y molécula, que es la concentración, sean iguales. Cuando yo tengo dos disoluciones, que sería el último paso de este proceso, o sea, empieza a entrar agua, hasta que las dos están equilibradas. Cuando las dos están equilibradas, decimos que tenemos unas soluciones isotónicas. Significa igual, las mismas concentraciones. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan ustedes que el año pasado, el anterior, nombramos al paramecio? Cuando estuvimos hablando de los cilios también lo mencionamos, el paramecio. El paramecio, como dije, es un organismo unicelular que vive en medio acuático y que se mueve con sus cilios. Entonces es un bichillo con el que se ha experimentado mucho en el tema de la ósmosis, para ver hasta dónde y hasta cuándo puede suceder este proceso naturalmente. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un paramecio, con su núcleo aquí, y lo voy a poner en una disolución que tiene alta concentración de sal, por ejemplo. Eso quiere decir que yo aquí tengo pues todas estas moléculas y aquí tengo esta. ¿Sí? Una alta concentración salina. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si este es el medio externo con una alta concentración salina mayor que la que tiene la célula dentro en su citoplasma, ¿qué es lo que pasaría? Teniendo en cuenta que la membrana del paramecio, como cualquier membrana celular, es semipermeable a esta sal. ¿Qué es lo que ocurriría, Patricia? Se deshincha. ¿Qué pasa? Agua va de fuera. El agua saldría, ¿no? Sí, y se deshincha. Y el paramecio pues o sea, el agua saldría al exterior de tal manera que la célula, ¿qué le ocurre? Que se encoge, se arruga. Se arruga porque el agua está saliendo. Cuando tenemos una solución con mayor concentración que dentro de la célula, decimos que tenemos una solución hipertónica. Es decir, si yo te digo, vamos a poner el paramecio en una solución hipertónica. Hipertónica, hiper significa más, significa que la concentración del medio externo celular es mayor que la del nivel interno. ¿Bien? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner al paramecio en una disolución con menor concentración de sal, que se llamaría ¿cómo? Hipotónica. Hipotónica, muy bien. Hipotónica. Y aquí tenemos esto. Vamos a suponer que es una sal diferente. ¿Qué ocurriría en este caso? Que se hincha. Se hincha Al absorber el agua se hincha. porque el agua entraría. ¿Sí? Si la concentración de la sustancia, es decir, si la concentración de la sustancia aquí dentro es muy grande y empieza a entrar agua, para tratar de nivelar las concentraciones, si la diferencia de concentración es muy grande, puede entrar agua y la célula que empieza a hincharse e incluso puede explotar. Ese momento de explosión, de rotura de la membrana, es lo que se denomina plasmolisis. Lisis significa rotura, para que lo tengan ya para siempre, y plasmo está indicando el citoplasma. O sea, la plasmolisis significa que
que la membrana celular no aguanta la cantidad de agua que está entrando y por lo tanto se produce una rotura de la misma. Y la célula revienta, se rompe, ¿vale? Entonces, este es el fenómeno de la ósmosis, que es el movimiento del agua para ajustar las concentraciones. Tenemos concentraciones isotónicas cuando las dos alcanzan el equilibrio, hipotónicas cuando tienen menos concentración, hipertónica cuando tiene más. Y luego tenemos por otro lado, resumiendo ya, la difusión que se produce con una membrana permeable y también se produce de forma espontánea para equilibrar las concentraciones. ¿De acuerdo? Todo esto con respecto a un transporte de sustancias y de agua que no requiere de energía, porque es un fenómeno físico que se produce de forma espontánea. ¿Vamos bien? ¿Puedo borrar? Un momentito. Hola a todos, chicos, chicas. Esta ha sido la clase de biología de hoy. Espero que te haya gustado y que lo hayas comprendido. En caso de tener alguna duda, escribe algún comentario en el propio vídeo y organizaremos un directo para resolver las dudas juntos. ¿De acuerdo? A estudiar biología. ¡Ánimo! ¡Suerte!